Respecto al despertar de la conciencia, el nivel de esclavitud que habla la Escritura es cuando la persona vive para el ego, adecuando lo que piensa, lo que habla y lo que hace para satisfacer las expectativas egoístas del ego, y siente que no puede dejar de hacerlo. Por ejemplo, uno a veces, o la persona que está muy controlada, dice, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Y por qué sigo pensando esto? Porque uno puede darse cuenta que está pensando algo contrario a Elohim, ¿está bien? Y en ese momento para de pensar eso. Pero después uno dice, ¿pero por qué sigo pensando en esto? ¿Por qué he estado todo el día dándole vuelta a esto que me hace mal? ¿O por qué dije esto? A veces uno está hablando y dice, ¿pero qué estoy diciendo? ¿Cómo estoy diciendo estas cosas? O lo mismo haciendo cosas. Eso es porque estamos actuando de manera controlada. Aún a veces sabiendo que está mal, pero entre comillas, no podemos impedirlo. O sentimos que no podemos impedirlo. Entonces la persona en ese estado siente que no puede dejar de hacer eso. En ese caso, la persona ha cedido gran parte de su control al falso yo o yo inferior. Pero siempre hay una posibilidad de liberarse, por supuesto. Esa es justamente una parte esencial de la buena nueva o Besorá, traída por Yeshua el Mashiach. Esa liberación del ego o salvación también, en hebreo se dice Yeshua, y corresponde a un despertar espiritual. La salvación, desde el punto de vista cabalístico, más que venga algo y nos vaya a salvar o nos vaya a llevar de improviso a otro lado, la salvación, la Yeshua, es el despertar espiritual que permite a la persona alcanzar la victoria sobre su ego. Dado que todos fuimos creados para la felicidad, en algún momento la persona buscará salir del estado dormido, pues tomará conciencia de que el único responsable de su situación de sufrimiento y vacío es él mismo, y que debe cambiar de vida si quiere salir de ese estado y ser feliz. Ayer justamente una persona me preguntaba, ¿qué puede hacer esta persona que conozco, que se dio cuenta que su situación se debe a errores que cometió? O sea, la persona ya tiene un despertar. Y me decía, bueno, ¿qué puede hacer la persona para salir de eso? Ya dio un primer paso. Tomó conciencia de que sus circunstancias se deben a errores que había cometido. Lo que tiene que hacer esa persona después de eso es su tikkun. Teshuvá, volver al Creador, hacerse responsable. Tikkun, es decir, empezar a reparar todos esos rasgos de carácter que permitieron esa circunstancia. Todo eso tiene que ver con el despertar espiritual. Cuando la persona despierta, toma conciencia de su ego y se da cuenta que está en la oscuridad porque ha elegido mal. Se arrepiente de sus faltas, vuelve a Elohim y asume la responsabilidad de su vida. Reconoce que Elohim le ha dado todo el poder de cambiar su realidad con una nueva forma de pensar, hablar y actuar luminosa. Ahí hay un gran despertar, una primera parte del despertar, ¿cierto? Estoy en esta situación, yo soy el responsable, Elohim me ha dado todo el potencial, todo el poder para cambiar. En el fondo es su propio poder creador que está en mí, es Elohim que actúa a través de mí, no es el poder de mi ego, es el poder de él que permite usarlo
a través del poder de nuestra mente y lo empiezo a ocupar. ¿Y cómo lo empiezo a ocupar? Empiezo objetivamente, ahí sí necesita la objetividad. A ver, dice, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Bueno, estoy en esta situación porque en realidad nunca coloqué límite. Bueno, desarrollo entonces ahora la capacidad de mi carácter para colocar límites y nunca más permitir que una persona que me quiera hacer eso me lo haga. Ahí entonces hay una transformación. Ahí comienza el despertar. Entonces la persona comienza la corrección de su alma, su tikkun, que lo llevará al desarrollo de la virtud y a la manifestación de su máximo potencial, que para nosotros es Mashiach. Para pasar de la oscuridad a estado de espiritualidad cada vez más luminosos, se requiere emuná y voluntad. Estas son las energías claves para realizar el viaje de la elevación de la conciencia, la emuná y la voluntad. Para la Kabbalah nazarena, el camino para la elevación de la conciencia es la manifestación de las luces de nuestro árbol de la vida. La ascensión por el pilar central mediante la meditación, el estudio de los secretos de la Torá y la práctica de los 10 enunciados o 10 mandamientos, el gran mandamiento establecido por Yeshua y la regla de oro. Que la práctica de estas herramientas, con disciplina, con perseverancia, nos permita alcanzar nuestro despertar y el desarrollo de nuestro máximo potencial. Que así sea. Amén. Amén. ¿Y cómo podemos saber cuál es ese vacío para poder corregir nuestra alma? El vacío es un sinsentido de la vida, más que un vacío de algo. El vacío que se produce cuando uno deja de escuchar al alma y escucha al ego, es un vacío del sentido de la vida, es un vacío de felicidad, es un vacío de alegría. Uno puede estar lleno de cosas externas, materiales, honores incluso del mundo. Estar lleno, rodeado de gente, por ejemplo, rodeado de fama, rodeado de poder, etc. Puede estar lleno de muchas cosas, pero el vacío que se produce es un vacío mucho más profundo. Es un vacío del sinsentido, de que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, que no estoy cumpliendo el propósito de la vida. Y aunque la persona no diga eso, lo va a sentir como hay algo que no le da el sentido a mi vida de todo lo que estoy haciendo. Tengo todo esto, estoy haciendo todas estas cosas, pero yo aún siento que esto no tiene sentido. A ese vacío se refiere. Y ese vacío solamente lo puede llenar Elohim. Y esto significa que solamente lo puede llenar el hacer lo que Elohim me está pidiendo. La intuición es como un chispazo de conciencia que nos impulsa a una acción que no tiene lógica. Es como ese algo que nos impulsa a hacer un camino diferente de lo que hemos aprendido o lo que la conciencia colectiva nos marca. Sí, puede entenderse como eso. No es que la intuición no tenga lógica. Lo que no tiene es la misma vibración que la lógica racional. La intuición tiene la lógica de Elohim. Y muchas veces la lógica racional no alcanza a comprender la lógica de Elohim. Por ejemplo,
Elohim te pide algo, ¿cierto? Y te lo hace saber a través de la intuición. Eso tiene una lógica. Tiene la lógica de Elohim. Hay un orden implícito en ese mensaje. Si hay alguien ordenado y lógico en el universo, es el creador del universo. Hay una lógica. Pero esa lógica de Elohim no necesariamente es entendida por la lógica racional. Por ahí la escritura habla, ¿cierto?, de mis pensamientos están muy lejos de tus pensamientos. O sea, tu lógica racional muchas veces no alcanza a entender mi lógica. Esa lógica se entiende a través de la intuición. Entonces, la lógica sí tiene la intuición sí tiene una lógica, la intuición sí tiene una lógica, que es la lógica de Elohim. La persona hace teshuvá, tevilá y cambia su conciencia, se transforma al creador. ¿Son esos los pasos? Hace teshuvá. Idealmente hace tevilá. No siempre se hace una tevilá, que es una inmersión físicamente en el agua. Pero sí lo que tiene que hacer es una teshuvá que podría ser contada como una inmersión también en la energía divina. Y después de hacer teshuvá, tiene que hacer tikkun. Son las dos caras de la misma moneda. Si haces solamente teshuvá, que es la vuelta, el retorno a Elohim, tienes que hacer después el tikkun, que es la reparación, la corrección del alma. Entonces la vuelta a Elohim es como cuando uno va por un camino, se da cuenta que va por el camino equivocado, retorna al camino correcto, retorna a Elohim y le dice al Padre, bueno, aquí estoy, Hinení, habla, que tu siervo escucha, y el Padre te va a decir, bueno, ahora tienes que hacer esto. Y ese hacer esto es nuestro trabajo espiritual, nuestro tikkun, nuestra corrección. Entonces, ambos elementos van juntos. Maestro, desde que inicié el estudio de la Kabbalah nazarena, siento que el ego se manifiesta muy seguido. Me parece muy bien. Significa que está funcionando perfecto el sistema. Para eso está. Te está funcionando bien el ego. Y eso es muy bueno, porque te da la posibilidad de trascenderlo. La Yeshua, la salvación, es la victoria sobre el ego. La salvación es la victoria sobre el ego. Si no hay ego, si no hay Satán, ¿a quién vas a vencer? A nadie. Si no vences a nadie, ¿cómo alcanzas la salvación? No hay salvación. ¿Te quieres salvar? ¿Quieres liberarte? Entonces necesitas un ego. Y el tuyo está funcionando muy bien, por lo que dices en tu pregunta. Está excelente, está dentro del plan divino. Mientras uno está en automático, controlado por el ego, muchas veces ni siquiera se da cuenta de que está controlado por el ego. Después, cuando se da cuenta que está controlado por el ego, dice, pero si no estoy tan mal aquí. Tengo cierta seguridad. No estoy tan mal. En otro estado, dice, no, tengo que salir de esta situación. Y empieza a salir. Empieza a hacer cambios en su vida. Y el ego le dice, ¿para dónde va, Señor? ¿Quién le dio permiso? Dice, no, es que Elohim me llamó, así que voy a cambiar de rumbo. ¿Qué hace el ego en ese momento? Dice, parece que me va a tocar trabajar ahora un poquito más. A este que lo tenía bien controlado, no tenía que hacer mucho trabajo porque ya estaba en automático. Bueno, ahora me va a dar más trabajo. ¿Y qué hace? Empieza entonces a movilizar las energías como nos conoce el ego, porque es un aspecto de nosotros mismos
más de baja conciencia, entonces el Satán empieza a molestar por ahí y como al principio todavía hay mucha fuerza del ego, es fácil sentir esa presión, ¿no? Esa esclavitud. Pero así es nomás, así es el camino espiritual. El ego es parte del viaje permanente de todo buscador espiritual. A mí también me ocurre que antes de realizar alguna acción me lo cuestiono. Es una constante. Si acciono mal, ese pensamiento me persigue durante horas. Cada vez que vamos a hacer algo luminoso, la función del ego, del Satán, adversario, es ponernos una duda para que nosotros podamos confirmar nuestra voluntad, nuestra emuná, nuestra intención, nuestro deseo. Entonces tú le dices al ego, tú me estás poniendo una duda. Bueno, te digo entonces que yo me mantengo firme en mi decisión, así que continúo por el camino de Elohim. Eso que hiciste en ese momento, lo que ha hecho en ti es fortalecer tu ruaj, fortalecer tu espíritu, fortalecer tu energía espiritual. Entonces, eso repetido permanentemente va a hacer que sea cada vez más fácil vencer a este yo inferior. Y cuando uno es vencido por el ego, no hay que darle más importancia que eso. Uno se levanta, se sacude el polvo y sigue en el camino, consciente de haberse caído, consciente de por qué, con qué piedra tropezó, y está más atento para la próxima. Y en la próxima, que uno ya va a estar más preparado y consciente, el ego va a poner esa piedra de nuevo. Como uno ya está más despierto, no va a tropezar con la piedra nuevamente, y eso significa que va a tener una fuerza espiritual adicional. Por eso, cuando uno está durmiendo, ¿qué es lo que hace? Tropieza con la misma piedra permanentemente. Y repite el mismo patrón, y me pasa lo mismo, y uno se llena de culpa y se llena de rabia, y que como de nuevo hice lo mismo. Eso es porque todavía estoy durmiendo. Esos ataques del ego definitivamente son con el propósito de hacernos más fuertes espiritualmente, ya que al tomar conciencia de ellos es como escalones que vamos subiendo. Exactamente. Así es como debe mirarse en el camino espiritual. Aparece el ego, dice, una oportunidad para subir otro peldaño. Esa mirada cambia muchísimo el panorama. Uno te hace más alerta y también más consciente, y actúas en esa consecuencia y vas generando más energía espiritual. Te vas fortaleciendo, tu ruaj se va fortaleciendo. Y como sabemos que el alma es más poderosa que el Satán, entonces finalmente va a llegar un momento en que el alma pueda mantener a raya permanentemente al Satán. Y entonces esa persona va a haber trascendido esa conciencia egoísta que es parte de nuestra conciencia. No va a haber eliminado esa conciencia. No va a haber eliminado el deseo egoísta ni el deseo de recibir para uno mismo, pero va a tener mucho más energía en el deseo de compartir la luz, de recibir la luz para compartirla. Entonces eso va a hacer que sea cada vez más, no quiero decir fácil, pero vas a tener más victorias, cada vez más victorias sobre el ego. Conocer nuestras debilidades nos ayuda mucho a detectar más fácilmente el ego y la intuición. Sí, totalmente. El conocerse a uno mismo es una de las claves.
Recuerden que tenemos que ser expertos en nosotros mismos. Tenemos que conocernos lo que más podamos. Mientras más nos podamos estudiar a nosotros mismos, conocer nuestros detalles, conocer nuestros pensamientos, por qué reaccioné así. A veces uno dice, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hice esto? Y uno dice, no sé, lo hice sin pensar. Bueno, pero es que hay un pensamiento. Hay una energía que gatilló eso, pero que a lo mejor estoy tan desconectado todavía de mí que no logro verla. Bueno, a eso me refiero, que tenemos que ser expertos en nosotros mismos.